A ver, Napoleón. Seguro que suena a clase de historia, a un tocho de libro que ni te cuento. Pues ¿sabéis qué? Olvidaos de eso. La historia de este tío es, literal, el salseo más épico que os podáis imaginar. Puro ambición, momentazos brutales, vamos, material de serie. Y de eso va esto, ¿no? De pillar esa historia y contarla con todas sus vibes. Porque para entender la movida de Napoleón, primero hay que pillar el ambiente que había en Francia. O sea, imaginad, la Revolución Francesa había pasado y había dejado el país hecho un Cristo. Un caos, pero caos de verdad, ¿eh? Nadie sabía qué iba a pasar y la gente estaba ya hasta el gorro, súper quemada. Y claro, en medio de todo este lío, ¿quién aparece? Pues nuestro prota. Un general súper joven con una facha que flipas y un flow que no era ni medio normal. Francia estaba pidiendo a gritos a alguien que pusiera un poco de orden. Y ¡pum! Llega Napoleón motivadísimo para ser el centro de todo el cotarro. ¿Y cómo llegó al poder? Pues de la forma más directa posible. El famoso golpe de Brumario. En 1799, Napoleón vio que el gobierno de turno, el Directorio, era un desastre. No se enteraban de nada. Así que dijo, esta es la mía, se plantó allí y básicamente soltó un ahora mando yo y punto. Un vacilón de manual, pero oye, le salió de 10. Y con ese movimiento nace el consulado, que era el nuevo gobierno, con él al mando, por supuesto. La idea era en plan, a ver, vamos a quedarnos con lo bueno de la revolución, ¿no? O sea, adiós a los privilegios del rey y los nobles, pero, por favor, vamos a poner un poco de orden, que la gente está ya muy rayada con tanto caos. Vale, ya está en el poder. ¿Y ahora qué? Pues ahora empieza lo bueno, porque Napoleón no se anduvo con chiquitas, ¿eh? Le metió a Francia un glow up que no veas, una actualización brutal. Se puso en modo Dios y se dedicó a cambiarlo absolutamente todo. Mirad qué pasada. Para organizar el país, que era un lío, puso prefectos, o sea, un jefe en cada zona para que todo funcionara. Cero caos. Para la educación, creó los liceos, que eran como institutos para formar a la gente que iba a currar en su gobierno. Y luego, la joya de la corona, el Código Civil. Esto fue un antes y un después literal. Juntó todas las leyes de Francia en un solo sitio. Un planazo, vamos. Claro, con tanto poder y con todos saliéndole tan bien, el colega se vino arriba pero a lo bestia. Estaba tan full de poder, tan convencido de que era el número uno, que en 1804 dijo, cónsul, se me queda corto. Y en un acto de postureo que es historia pura, se coronó a sí mismo emperador. Y ojo, con el Papa delante, un mensaje clarísimo de aquí mando yo. Pero ojo, volvamos un momento al Código Civil, porque esto tiene dos caras. Por un lado, era lo más, era flama. Trajo cosas supermodernas como que todos éramos iguales ante la ley, el derecho a la propiedad, todo muy fresco. Pero, por otro lado, tenía una parte muy turbia. El trato a las mujeres era, bueno, bastante cringe. Las dejaba totalmente sometidas a la autoridad del marido. Vaya mood, ¿eh? Y bueno, una vez que tenía Francia aniquilada, ¿qué pasó? Pues que se le quedó pequeña. Así que nada, activó el modo conquista y se lanzó a flexear por toda Europa. Se montó un tour que literalmente cambió el mapa del continente para siempre. Es que el tío, en el campo de batalla, era un genio, un estratega brutal. La batalla de Austerlitz, por ejemplo, en 1805, se enfrentó a los ejércitos de Austria y Rusia a la vez y les metió una paliza épica. Demostró que tenía un flow militar que estaba a otro nivel. Y su método para controlar todo el imperio que estaba montando era peculiar, cuanto menos. La fórmula era sencilla. Conquisto un país, pongo mi hermano de rey. Conquisto otro, pongo mi cuñado. Y así. Un shipeo familiar a nivel europeo. Puro postureo, bro, para que quedara claro quién era el que cortaba el bacalao. Pero claro, tanto flexear, tanto ir de sobrado, al final pasa factura. Tantos años de victorias. Y de repente la cosa se empezó a torcer. Empezó a ponerse todo un poco cringe. Y aquí es cuando empieza la gran rayada, el principio del fin. El primer gran tropiezo fue en 1808, cuando intentó invadir España. Le salió fatal. Pero la cagada monumental, la rayada que lo cambió todo, fue la campaña de Rusia en 1812. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo, derrota tras derrota hasta el final en Waterloo. Y para que entendamos la locura que fue lo de Rusia, fijaos en este número. Se llevó para allá a 600.000 soldados. 600.000. Era el ejército más tocho que se había visto en Europa. Una demostración de poder, bueno, brutal. Y ahora, agarraos. De esos 600.000, ¿sabéis cuántos volvieron? Menos de 20.000. Una locura, literal. El frío, el hambre, los rusos destrozaron a su ejército. Los pocos que volvieron estaban quemadísimos, hechos polvo. Fue un palo tan gordo que su imperio ya nunca se recuperó.
Claro, después del desastre de Rusia, el resto de países de Europa vieron la oportunidad y se le picaron. Dijeron, ahora o nunca, y se unieron todos contra él. Y aunque el tío aguantó como pudo, al final, en 1815, llegó la derrota definitiva en Waterloo. Lo mandaron exiliado a una isla perdida, Santa Elena. Y ahí sí que sí, se acabó. Game over. Pero, ¿la historia termina ahí? Pues no, porque la pregunta del millón es, ¿qué nos queda de todo este salseo? Después de un personaje tan bestia, ¿cuál es su legado? ¿Fue todo épico o hay partes que son bastante cringe? Vamos a hacer balance. Aquí se ve bastante claro. Por un lado, el Código Civil, muy flama por modernizarlo todo, pero muy cringe por el tema machista. Luego, la Administración Central, un planazo que hizo que Francia funcionara como un reloj. Y por último, con sus guerras y sus conquistas, pues queramos o no, extendió por toda Europa muchas ideas de la revolución, como la de la igualdad, al menos en teoría. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la gran duda. ¿Napoleón fue un visionario, un tío en modo Sigma que cambió la historia para siempre? ¿O era más bien un adicto al poder, todo postureo y flexeo? Pues la respuesta, como casi siempre, seguramente está en el medio, pero el salseo y el debate, desde luego, siguen abiertos.